Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Buenas tardes, queridos radioyentes de Radio Universal, puntualmente fieles a nuestra cita con este boletín informativo. Comenzamos por desarrollar nuestro editorial, la línea editorial de este informativo. Se anuncia que las elecciones han dado la victoria al Frente Popular de Izquierdas, aunque aún no se ha terminado el recuento. Ya se sabe que han ganado, pero no se ha terminado el recuento. Las masas ya celebran su victoria por numerosos puntos de España. Las consecuencias más importantes de esta victoria, aún no decretada, se ha producido en los sectores independentistas catalanes que se han lanzado a la arena política para recuperar todo lo perdido como consecuencia de su derrota en el golpe de Estado fallido de octubre de 1934, gracias a la decisión y a las piezas de artillería del general catalán Domingo Batet. Derivaciones del resultado electoral, por ejemplo, se ha producido la dimisión del Consejo Ejecutivo de la Generalitat, a pesar de no conocerse de forma cierta el resultado de las elecciones. Este triunfo incierto, pero real, valga la paradoja, del Frente Popular. El señor Molés se posesiona del cargo de gobernador general de Cataluña a toda velocidad, a pesar de no estar cerrado aún el escrutinio. Inmediatamente han sido repuestos todos los ayuntamientos de elección popular, faltaría más, suprimidos como consecuencia del golpe de Estado de octubre de 1934 y la proclamación del Estat català. Vuelve a la política con fuerza Lluís Companys, entonces presidente de la Generalitat y presidente de Esquerra Republicana de Cataluña. Y en minoría están Francesc Cambó Batlle, que es de la Lliga, José María Trias de Bes, también de la Lliga, y Miguel Vidal y Guardiola, también de la Lliga. Así ha tomado posesión el señor Pi Sunyer de la Alcaldía de Barcelona, lo que ha provocado la dimisión del delegado general de Orden Público. Y antes de abrir capítulo de información nacional, para quitarle hierro o metralla a la información que viene muy caliente, vamos a ofrecerles este tema musical que sigue causando furor en España. Bien, y después de aligerar con este hermosísimo tema musical, vamos a la información de carácter nacional. El jefe de gobierno, señor Portela Valladares, dice que las izquierdas gobernarán en breve. El señor Gil Robles ha hecho esta tarde las siguientes declaraciones. El momento actual es delicado, pero ni puede considerarse grave ni debe empujar a pesimismos que no tienen razón de ser, según Gil Robles. Los datos electorales definitivos todavía no se conocen. Sobre los que se tienen no puede formularse más que un comentario. Las posibilidades de mayoría están tan equilibradas entre derechas e izquierdas que aventurar un vaticinio resulta muy difícil. Por consiguiente, cuanto se diga todo lo que se comente sobre el futuro gobierno es prematuro. Declaraciones también del líder socialista Largo Caballero. Anuncia que el gobierno de izquierda cumplirá íntegra e inexorablemente, dice, el programa pactado, el voto de los sindicalistas y la libertad de los presos políticos, en referencia a los encarcelados por el golpe de Estado del 34 y la Revolución de Asturias. Un periodista de izquierdas ha celebrado una conversación con el señor Largo Caballero. En cuanto al resultado de la elección, el líder socialista ha dicho textualmente lo siguiente: es urgentísimo dar la amnistía. No se puede pedir serenidad cuando se olvida la justicia. Que se abran las puertas de las cárceles y de los penales. La ley la hace el pueblo. Y el pueblo
ha decretado la amnistía, según Largo Caballero. No más consejos de guerra. Creemos que el Gobierno decidirá sin pérdida de tiempo las libertades provisionales que se imponen. Asturias y Cataluña reivindican a sus víctimas, afirma Largo Caballero. No queda más remedio que inclinarse ante la voluntad popular. Nos llegan ya datos de los numerosos muertos por disparos en enfrentamientos entre comunistas y falangistas. Y ahora vamos a una noticia publicitaria, como siempre, con nuestro patrocinador, Barón Dandy. Barón Dandy es sensación. No es solamente por su grato perfume varonil que el hombre debe usar los productos Barón Dandy para caballero. Es por asepsia, por higiene, por pulcritud. Siempre y únicamente Barón Dandy. Bueno, pues vamos a abrir la página de información internacional en este boletín informativo de Radio Universal. El estado de Léon Blum es preocupante. El señor Blum parece ir mejorando paulatinamente después del atentado que ha sufrido recientemente. Habiendo pasado ayer el día, el señor Blum, pues según informaciones provenientes de París, muy tranquilo y sin que hasta la noche se hubiera producido ninguna alza en la temperatura corporal de Léon Blum. Y se ha celebrado una magna manifestación del Frente Popular en París. Unos 100.000 afiliados militantes de grupos de izquierdas han participado en este acto de protesta por la agresión de que fue víctima Léon Blum. Y ahora, como siempre, antes de finalizar nuestro tiempo de información, la actualidad de carácter social. Sigue el éxito clamoroso de ese gran tenor que es Miguel Fleta, en el último contrabandista de ese gran compositor que es el Maestro Luna. Pues hasta aquí ha llegado este tiempo de información en Radio Universal. Muchísimas gracias, Radio Escuchas, por su atención, por su seguimiento, y hasta dentro exactamente de una hora. Dentro de 60 minutos estaremos nuevamente aquí facilitándoles a nuestros oyentes toda la información de la jornada del día de hoy. Bueno, pues aquí estamos, en el siglo XXI. Nos acabamos de trasladar desde el 18 de febrero de 1936 a la actualidad. Y vuelve a estar con nosotros pues mi queridísimo Luis Togores, profesor, historiador y escritor. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches. Muy bienvenido. Saltando al pasado. Es un placer estar contigo. Ya lo sabes, desde hace muchísimos años. Bueno, el noticiario de hoy ha sido especialmente intenso. Vamos a ver si Luis Togores nos explica por qué precisamente en Cataluña, especialmente en Cataluña, por mejor decir, bueno, pues se lanzan al control de la calle, se echan a la calle, en términos castizos, casi al monte, y a controlar el poder. Vamos a ver, en la Revolución del 34, en Cataluña realmente no hubo violencia, porque el ejército bombardeó la Generalitat, pero prácticamente quedó en horas controlada la situación, con lo cual la represión del Estado fue mucho menor, porque entre otras cosas no hubo tiempo por los nacionalistas catalanes de cometer verdaderos desmanes, cosa que no había pasado en Asturias. Entonces, muchos de ellos no estaban detenidos. Entonces, ahora, cuando se produce la vuelta de la tortilla con la llegada del Frente Popular, donde la campaña que llevan precisamente es volver otra vez al 34 y pasar factura, mientras que en el norte es sacar a la gente de la cárcel, aquí la factura es no, volver a recuperar el poder de la Generalitat que nos quitaron los militares y el gobierno digamos de Lerroux, con apoyo de Franco, que estaba en la Dirección General del Ejército, etcétera, etcétera, con Yagüe en Asturias, etcétera. Entonces ahora ellos, que no están en la cárcel, quieren recuperar los ayuntamientos y una serie de cosas que habían perdido. Y es precisamente cuando se lanzan en tromba a esto. Háblanos, Luis, de
Un militar, el general Batet, de 8 apellidos catalanes, que se diría hoy, un catalán pata negra, no como los separatistas que se apellidan García, Sánchez, Pérez, etc. Y el general Batet aplicó en un momento determinado un artículo 155 para acabar con la proclamación de la independencia de Cataluña, si se me permite la ironía histórica, que efectivamente acabó con aquella proclamación del Estat català. Claro, Batet era el capitán general de Cataluña. Entonces, cuando se le da desde el Gobierno de Madrid la orden que acabe la sublevación, es lo que contaba antes. Es decir, Batet saca la tropa a la calle, pone unas piezas de artillería enfrente de la Generalitat y allí les combina a que hagan dejación del estado de revolución. Bueno, inicialmente parece que van a resistir. Bueno, las piezas de artillería pegan 4 cañonazos y se acaba la sublevación en Cataluña. Son detenidos unos cuantos, pero la realidad es que los cañonazos de Batet lo que hacen es que no se produzca unas jornadas tan sangrientas que duran semanas, con muertos teniendo que llevar a la legión, llevando a los regulares, llevando unidades militares, bueno, pues como ocurre en Asturias. Entonces Batet es el héroe que prácticamente en 24 o en 48 horas acaba con la sublevación en Cataluña, salvando, bueno, pues los bienes e incluso a muchos de ellos de haber ido a la cárcel. Sí, gracias a él se evita bueno, pues otra semana trágica, otra Rosa de Fuego, la Rosa de Foc de 1909 en Cataluña, en Barcelona concretamente. Es el héroe, el héroe. El héroe. Por cierto, nacido en Tarragona. Sí, catalán. ¿Y qué es lo que sucede con aquellos ayuntamientos que fueron suprimidos en 1934? Lo que van a hacer en este momento, que es lo que decían las noticias, es que los recuperan de manera ilegal, porque los ayuntamientos que había estaban elegidos democráticamente. Entonces lo que hacen es que con la llegada del Frente Popular directamente echan a las corporaciones municipales y aquellas antiguas corporaciones nacionalistas e independentistas ocupan los nuevos ayuntamientos y se hacen con el control prácticamente de toda la estructura de Cataluña, pero de una manera, digamos, alegal. Sencillamente dan por hecho que con la victoria del Frente Popular es suficiente legitimidad para echar los ayuntamientos que ya existían, que habían sido votados y elegidos, y ser sustituidos, porque recordemos que esto no son unas elecciones municipales, sino son generales, y ocupar los nuevos ayuntamientos, evidentemente, con lo que eso supone de dinero, control político, etcétera. Realmente es una especie como de segundo golpe de Estado, en este caso pacífico, con el apoyo del gobierno, es decir, del gobierno central que ha hecho dejación, Portela Valladares, y con la llegada de un nuevo gobierno que les abre la puerta porque van en el paquete de los socios del Frente Popular. Y una cuestión no es anecdótica, ni muchísimo menos, para mí es relevante, sobre todo de cara a estas feministas de pancarta y algarada que creen que hasta que llegaron ellas antes de ayer, la mujer española llevaba burka y estaba encadenada. En aquel momento, en 1936, ya hay 10 mujeres policías, ¿no? Sí, eran policías, sí, de una manera especial, porque como se hicieron muchísimos registros, porque la gente iba armada y había que registrar, las mujeres también llevaban armas, muchas veces llevaban en el bolso el arma del marido. Y entonces lo que se buscaron fueron unos primeros agentes de policía femeninos que contribuyeron fundamentalmente para registrar mujeres sin entrar en sitios donde no podían entrar los hombres. Yo creo que son la primera vez que hay mujeres policías en España. Hoy día es una cosa normal, pero empiezan en este momento. Y otra de las mentiras de consenso que me interesaría mucho que deshiciésemos en el noticiario de 1936, profesor, es que con el final de las elecciones de febrero del 36 se evapora la violencia, se acaba la violencia. No, es decir, los 150 días que dura el Frente Popular, es decir, desde estos días, de la fecha que estamos del 18 al 18 de julio, hay una corriente continua de crescendo de violencia constantemente, porque los partidos obreros crean unas milicias y estas milicias se lanzan al control de la calle y se lanzan a la represión de los enemigos de derechas. Evidentemente, como empieza a haber muertos, rápidamente empieza a haber ajustes de cuentas. Es decir, tú has matado a un miembro de Falange, has matado a un miembro del Requeté, un miembro de Renovación Española, y eso va generando una dinámica que al final es, digamos, cuyo probablemente podemos decir que último asesinato pues son de Castillo y luego de Calvo Sotelo. Entonces es una dinámica que va constantemente creciendo. Hay anécdotas, por ejemplo, de gente que iba a la Puerta del Sol a comprar algo y se pasaba 6 o 7 horas encerrados en una tienda de la Puerta del Sol porque se había producido un tiroteo y hasta que aquello se calmaba no podían salir. Es decir, que es una corriente, digamos, de violencia creciente que es lo que en cierta forma luego
justifica digamos, la sublevación militar, es decir, esa pérdida del orden público y de la legalidad que supone no solamente el asesinato de Calvo Sotelo, sino el deterioro constante del orden público, donde hay un gobierno que no es capaz, bueno, peor, que consiente que se hagan una serie de cosas porque lo hacen gente, digamos, afín al gobierno y que claro, y generan las represalias y esa corriente de violencia. Pues muchas gracias al profesor Luis Togores, profesor de Historia, historiador y escritor, por haber estado con todos ustedes, con nosotros, en el noticiario de 1936. Y a ustedes, queridos televidentes, ya saben, hasta mañana, no me falten, aquí, en el noticiario de 1936. Muchísimas gracias por su atención y lo dicho, mañana nos volvemos a ver y a escuchar.